El 15 de agosto de 2005, durante la fiesta patronal de un pequeño pueblo costero de Tenerife, Mateo, un niño de 9 años, se desvaneció entre la multitud. Durante casi 20 años, su caso fue una herida abierta, un expediente lleno de páginas en blanco y preguntas sin respuesta que envenenó el alma de una comunidad que se creía un paraíso seguro. La isla entera buscó, rezó, y finalmente, se resignó con acento agudo al silencio. Hasta que la demolición de una pared, en una vieja casa de pescadores, reveló una verdad que nadie estaba preparado para afrontar. Una verdad que había permanecido enterrada a pocos metros de donde su familia lloraba su ausencia. ¿Cómo es posible que la respuesta haya estado siempre allí, oculta a plena vista, en el silencio cómplice de un pueblo que creía no tener secretos? Antes de revelarte cómo una simple caja de hojalata, encontrada por casualidad, desató una cadena de acontecimientos que nadie pudo prever, déjanos un comentario contándonos desde dónde nos acompañas y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte el momento en que un dibujo infantil se convirtió en la clave que resolvió un misterio de 2 décadas. Lo que estás a punto de escuchar no es solo la historia de un niño desaparecido, sino el retrato de cómo el mal puede arraigarse en el lugar más insospechado, protegido por la confianza y el paso del tiempo. Acompáñanos a desenterrar una verdad que estremeció a todas las Islas Canarias y que demuestra que el olvido nunca es una opción. Aquel día, el aire del pueblo olía a sal, a pólvora de los fuegos artificiales y a azúcar de los puestos de feria. Mateo, con su camiseta de rayas y su inseparable cuaderno de dibujo, era una pequeña figura más en el bullicio festivo. Su madre, Elena, lo había visto por última vez cerca del escenario donde la orquesta afinaba sus instrumentos. Le dio una moneda para un helado y le recordó que no se alejara. Esa fue la última orden que le dio, una frase que se repetiría en su mente como un eco torturador durante los siguientes 18 años. Mateo era un niño tranquilo, observador, fascinado por los secretos que escondían las pozas de la costa. Quizás por eso nadie se alarmó al principio. Todos pensaban que estaría explorando, absorto en su propio mundo. El momento exacto de su desaparición es imposible de determinar. Simplemente, dejó de estar. No hubo gritos, ni forcejeos, ni un solo testigo que viera algo fuera de lo normal en una plaza abarrotada de cientos de personas. Se esfumó. Cuando el sol comenzó a ponerse y la brisa marina se volvió más fría, la ausencia de Mateo pasó de ser una anécdota a una preocupación, y de ahí, a un pánico colectivo. La música de la orquesta se detuvo abruptamente. Las risas se convirtieron en susurros y los altavoces, que antes anunciaban la tómbola, empezaron a repetir su nombre una y otra vez. Un nombre que flotaba sobre las cabezas de la gente, cargado de una angustia creciente que se apoderaba de cada rincón del pueblo. La noche cayó como una losa sobre la pequeña localidad. Lo que había sido una celebración se transformó en una búsqueda desesperada. Linternas peinaban la costa rocosa, los acantilados y las calles estrechas. La Guardia Civil llegó, acordonó la zona, y comenzó un interrogatorio masivo que no arrojó ninguna pista sólida. Cada vecino era un testigo potencial, pero nadie había visto nada. Era como si la tierra se hubiera tragado a Mateo. Para sus padres, Javier y Elena, aquellas primeras horas fueron el inicio de una pesadilla de la que jamás despertarían por completo. La esperanza inicial, la creencia de que sería un simple susto, se fue desmoronando con cada minuto que pasaba, dejando al descubierto un abismo de terror puro. Para Javier, un pescador curtido por el sol y el mar, la desaparición de su hijo fue un ancla que lo arrastró a las profundidades de la amargura. El océano, que siempre había sido su sustento y su refugio, se convirtió en un enemigo silencioso, un recordatorio constante de lo que pudo haber pasado. Dejó de salir a faenar con la misma frecuencia. Su carácter, antes afable y abierto, se tornó huraño y desconfiado. Empezó a mirar a sus vecinos con recelo, a analizar cada palabra, cada gesto, buscando una fisura en la normalidad que delatara al culpable. El dolor lo aisló, convirtiéndolo en una sombra de sí mismo, un hombre que patrullaba la costa día y noche, hablando solo, buscando una respuesta que el mar se negaba a darle. Elena por su parte se refugió en un silencio roto, solo por el llanto ahogado en las noches. La pequeña tienda de ultramarinos que regentaba se transformó en su celda particular. Cada cliente que entraba con una mirada de compasión era una puñalada en su corazón.
Dejó de hablar del tema, pero su dolor era visible en sus ojos hundidos y en sus manos temblorosas al despachar. Conservó la habitación de Mateo intacta, con sus dibujos pegados en la pared y sus tesoros marinos en las estanterías, como un santuario congelado en el tiempo. La incertidumbre era un veneno lento que la consumía por dentro. No saber si su hijo estaba vivo o muerto era una forma de tortura que ninguna madre debería soportar. La investigación oficial, liderada por un inspector de la Guardia Civil a punto de jubilarse, se topó con un muro de silencio y falta de pruebas. Se rastrearon todas las posibilidades, un secuestro, un accidente, una fuga, pero nada encajaba. No hubo petición de rescate. Las búsquedas exhaustivas con perros y helicópteros no encontraron ni una sola prenda, ni una huella, ni una gota de sangre. El expediente de Mateo se fue llenando de informes inconclusos, de testimonios contradictorios, y de callejones sin salida. Para el inspector, el caso se convirtió en una obsesión personal, la gran derrota de su carrera. Se jubiló años después con la espina clavada de no haber podido darle una respuesta a esa familia rota. Con el paso de los meses, y luego de los años, la solidaridad inicial de la comunidad comenzó a erosionarse. El miedo dio paso a los susurros y las conjeturas. Algunas teorías crueles y descabelladas apuntaban a la propia familia. Se hablaba de deudas de Javier, de problemas en el matrimonio. La herida abierta del pueblo supuraba desconfianza. Los vecinos que antes se abrazaban ahora se miraban de reojo. El caso de Mateo había destrozado no solo a una familia, sino la ilusión de seguridad y unidad de toda la comunidad. La inocencia perdida de aquel día festivo dejó una cicatriz invisible pero profunda, un recordatorio de que el mal podía estar entre ellos, oculto tras la sonrisa de un conocido. El tiempo avanzó implacable, cubriendo el recuerdo con una fina capa de polvo. El caso se enfrió oficialmente y pasó a formar parte del trágico folclore de la isla. Cada aniversario algún periódico local publicaba un pequeño recordatorio, una foto de Mateo sonriendo que reabría la herida por unas horas. Para la mayoría la vida continuó, pero para Javier y Elena, el tiempo se había detenido aquel 15 de agosto de 2005. Vivían en un limbo perpetuo, atrapados entre la esperanza de un milagro y la certeza de una tragedia. La ausencia de Mateo era un fantasma que se sentaba a la mesa con ellos cada día, un silencio ensordecedor en una casa que antes estuvo llena de risas infantiles. 18 años es tiempo suficiente para que un niño se convierta en hombre, para que las heridas cicatricen o para que el olvido se instale como un huésped permanente. En el caso de Mateo, fue una eternidad suspendida. Durante la primera década la familia se aferró a pistas falsas que solo servían para avivar el dolor. Un turista creyó verlo en Fuerteventura. Una llamada anónima aseguró que había sido llevado a Marruecos. Cada pista era un viaje desesperado que terminaba en el mismo punto de partida: el vacío. Javier y Elena gastaron sus ahorros en detectives privados y videntes, explorando cada posibilidad por absurda que pareciera. Cada fracaso era una nueva capa de tierra sobre su esperanza, enterrándola un poco más pero sin llegar a matarla del todo. La crueldad de la falsa esperanza es una de las torturas más refinadas que existen. El caso oficialmente nunca se cerró, pero sí se cubrió de polvo en los archivos de la Guardia Civil. El inspector original se jubiló, llevándose la frustración como una sombra perpetua. Años más tarde, una joven sargento, recién llegada a la isla y fascinada por los casos sin resolver, intentó reabrirlo. Aplicó nuevas técnicas de análisis de datos, revisó las listas de pasajeros de los ferries de aquel día, y digitalizó las pocas pruebas existentes. Sin embargo, se enfrentó al mismo muro que su predecesor: la ausencia total de un punto de partida. No había ADN, no había fibras, no había un escenario del crimen. Solo el testimonio de cientos de personas que, en medio de la fiesta, no habían visto nada. El misterio de Mateo se había convertido en una leyenda local. Un cuento de terror para asustar a los niños, y un recordatorio sombrío para los adultos. El pueblo aprendió a convivir con su fantasma. La fiesta patronal del 15 de agosto nunca volvió a ser la misma. Se celebraba, sí, pero con una alegría contenida, como si una nube negra se negara a abandonar la plaza. Los padres apretaban un poco más fuerte la mano de sus hijos, y una oración silenciosa por Mateo se colaba en la misa mayor. El rincón donde Elena lo vio por última vez se convirtió en un lugar no oficial de peregrinación,
donde a veces aparecía una flor solitaria o una concha marina. La comunidad había sellado un pacto de silencio no hablado, seguir adelante sin olvidar, pero sin remover el pasado. Era un equilibrio frágil, una paz construida sobre una herida que, aunque cerrada en falso, permitía a la mayoría continuar con sus vidas. Para Javier y Elena, sin embargo, no había paz posible. Su matrimonio se había convertido en una alianza de dolor compartido. Apenas hablaban, pero se entendían en el silencio. Javier encontró una especie de penitencia en el trabajo físico, saliendo a faenar en las peores condiciones, como si buscara que el mar lo castigara. Elena, por su parte, se marchitaba lentamente tras el mostrador de su tienda. Su mundo se había reducido a esas 4 paredes, y a la habitación intacta de su hijo, un museo de una vida que no fue. Dejaron de ir a las fiestas, de socializar con los vecinos. Se convirtieron en los guardianes de una ausencia, 2 figuras trágicas que recordaban al pueblo lo que todos preferían olvidar. Su dolor era un reproche silencioso a la normalidad que los rodeaba. A pocas calles de la casa de Javier y Elena se encontraba una vieja vivienda de pescadores que llevaba más de una década cerrada. Perteneció a Anselmo, un anciano solitario que había fallecido sin herederos directos. Anselmo era una figura entrañable en el pueblo, conocido por su carácter afable y por regalar caramelos a los niños que pasaban por su puerta. Nadie recordaba mucho de su vida, solo que siempre había estado allí, una presencia silenciosa y amable en el paisaje humano de la localidad. Tras su muerte, la casa quedó en manos del ayuntamiento y, con el tiempo, el salitre y el abandono comenzaron a devorarla. Se convirtió en una de esas construcciones que todos ven pero nadie mira, un testigo mudo del paso del tiempo, con sus ventanas tapiadas y su pintura desconchada. En el verano de 2023, casi 18 años después de la desaparición de Mateo, una joven pareja de arquitectos de Madrid compró la casa de Anselmo en una subasta municipal. Su plan era restaurarla y convertirla en un pequeño hotel rural con encanto, un proyecto lleno de ilusión que prometía traer nueva vida a ese rincón olvidado del pueblo. Llegaron con sus planos, sus ideas y una energía que contrastaba con la apatía que se había apoderado de la memoria local. Para ellos, la casa era un lienzo en blanco, una oportunidad. No sabían que entre sus muros se escondía la respuesta a un misterio que había condenado a toda una comunidad a vivir con una pregunta sin resolver. Su llegada fue el primer movimiento de una pieza de dominó, que estaba a punto de derribar 2 décadas de silencio. Las obras de remodelación comenzaron en septiembre. El ruido de los martillos y las taladradoras rompió la quietud de la calle. Un sonido de progreso que, sin que nadie lo supiera, estaba a punto de desenterrar el pasado. Durante semanas, los trabajos se centraron en el tejado y las plantas superiores. Pero un día, al empezar a trabajar en el sótano, un espacio húmedo que olía a sal y a cerrado, uno de los albañiles notó algo extraño. Al golpear una de las paredes interiores, el sonido era hueco, diferente al del resto, no parecía una pared de carga. Movido por la curiosidad, cogió un mazo y dio un golpe certero. El yeso se resquebrajó, revelando una estructura de ladrillos mal colocada, un remiendo que no tenía sentido arquitectónico. La decisión de derribar esa pared falsa se tomó sin pensar en las consecuencias. Era una simple cuestión de sanear la estructura. Con cada golpe del mazo, caían trozos de ladrillo, y un polvo denso llenaba el aire. Detrás no había más que un pequeño hueco, de apenas 1 metro de profundidad, oscuro y vacío. O casi vacío. En el suelo de tierra, cubierto por una fina capa de moho, descansaba una pequeña caja de hojalata, oxidada por la humedad y el tiempo. Parecía una de esas cajas antiguas para guardar galletas o tabaco. Uno de los obreros, un hombre del pueblo que rondaba la treintena, la recogió. No pesaba casi nada. La curiosidad inicial se mezcló con una extraña solemnidad, como si intuyera que lo que tenía en las manos no era un simple objeto olvidado. Con la ayuda de una espátula, forzaron la tapa oxidada. El chirrido metálico resonó en el silencio del sótano. Dentro, sobre un lecho de papeles amarillentos, había un par de conchas, una piedra volcánica pulida, y un pequeño cuaderno de dibujo con la tapa azul descolorida. El obrero que sostenía la caja se quedó paralizado. Aunque los colores se habían apagado, reconoció al instante el tipo de cuaderno que usaban en el colegio cuando él era niño.
Con manos temblorosas lo abrió. En la primera página, escrita con una caligrafía infantil e irregular, una sola palabra: Mateo. El aire del sótano se volvió denso, irrespirable. El hallazgo casual de unos obreros acababa de convertirse en la llave que reabriría la herida más profunda del pueblo. La llamada a la Guardia Civil se hizo en un susurro. En menos de media hora, la pequeña calle estaba tomada por vehículos oficiales, y la cinta de precinto volvió a rodear una propiedad en el pueblo, como no lo hacía desde aquella fatídica noche de 2005. La noticia corrió como la pólvora, de boca en boca, a través de mensajes de WhatsApp. Han encontrado algo de Mateo. En casa del viejo Anselmo. La incredulidad inicial dio paso a un estado de conmoción colectiva. Para Javier y Elena, la noticia fue un terremoto que sacudió los cimientos de su existencia anestesiada. Un agente se presentó en su puerta con el rostro grave, para informarles del hallazgo. En sus ojos, por primera vez en años, se encendió una luz. No era esperanza. Era algo mucho más complejo, la aterradora posibilidad de la verdad. El equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil, liderado por la sargento Isabel Morales, una mujer que había crecido oyendo la leyenda de Mateo, convirtió la casa de Anselmo en el epicentro de una investigación que llevaba casi 2 décadas dormida. Los arquitectos madrileños, cuyas ilusiones de un hotel con encanto se habían desvanecido, observaban desde la distancia, convertidos en testigos accidentales de una historia que no les pertenecía, pero que ahora los marcaba para siempre. Cada centímetro de la vieja casa fue examinado con una minuciosidad que rozaba lo sagrado. Ya no buscaban grietas en las paredes, sino en el tiempo. El sótano, en particular, se convirtió en una cápsula del tiempo macabra, donde el olor a humedad parecía impregnado de un secreto guardado con una crueldad insoportable. Cuando a Javier y a Elena les mostraron la caja en una sala aséptica del cuartel, el tiempo se plegó sobre sí mismo. Elena reconoció la abolladura en una de las esquinas, producto de una caída de Mateo mientras corría por la playa. Su mano, temblorosa, la acarició como si pudiera sentir el calor de su hijo a través del metal frío. Javier, por su parte, se quedó mirando el cuaderno de dibujo, incapaz de tocarlo. Era el mismo que él le había comprado la semana anterior a la fiesta. Ver aquellos objetos, pruebas tangibles de los últimos momentos de su hijo, fue más devastador que 18 años de incertidumbre. La ausencia abstracta se había vuelto insoportablemente real. El vacío tenía ahora un peso, una forma y un olor a óxido y a tierra húmeda. El análisis del cuaderno se convirtió en una tarea casi arqueológica. Los dibujos, escaneados en alta resolución, mostraban el mundo a través de los ojos de un niño de 9 años, barcos pesqueros con nombres inventados, pulpos sonrientes, y el Teide escupiendo un humo de colores. Pero la última página era diferente. Era un retrato, un dibujo infantil, con trazos torpes pero con una precisión asombrosa en los detalles clave, la barba blanca y espesa, las gafas redondas y una sonrisa amplia, casi una mueca, que todos en el pueblo asociaban con Anselmo. Junto al dibujo, una fecha, 15 de agosto de 2005. No era solo un retrato, era una firma, una acusación silenciosa que había esperado casi 20 años para ser leída. La sonrisa de Anselmo, antes un recuerdo entrañable, se convirtió en la máscara de un monstruo. La noticia de que el hallazgo se había producido en la casa del viejo Anselmo cayó sobre el pueblo como una bomba de fragmentación. El hombre que regalaba caramelos, el que ayudaba a los niños a arreglar sus bicicletas, el anciano inofensivo que todos saludaban con cariño. La incredulidad se mezcló con una oleada de vergüenza y horror colectivo. ¿Cómo era posible? La gente empezó a rebuscar en sus memorias, reinterpretando gestos y palabras que antes parecían inocentes. Recordaron su carácter solitario, su reticencia a hablar de su pasado, las veces que se le veía merodeando por la costa a deshoras. Pequeños detalles sin importancia que, unidos por el hilo del horror, tejían ahora el perfil de un depredador que había vivido entre ellos, protegido por la máscara de la bondad. La sargento Morales solicitó de inmediato el expediente original. Al leerlo sintió una mezcla de rabia y frustración. Anselmo había sido interrogado el 16 de agosto de 2005. Su declaración ocupaba apenas media página. Dijo que se encontraba enfermo con gripe, que no había salido de casa en todo el día de la fiesta, y que no había visto ni oído nada.
Nadie comprobó su coartada. Nadie pensó en registrar la casa de un anciano entrañable y supuestamente enfermo. Su reputación había sido su mejor escudo. La investigación original no solo se había topado con la falta de pruebas, sino con un prejuicio colectivo. La creencia de que el mal siempre viene de fuera y tiene un rostro reconocible, no el de un vecino amable al que todos conocían. Con la certeza de que Anselmo era la clave, Morales ordenó una investigación exhaustiva sobre su vida. Lo que descubrieron fue desconcertante. No había registros de Anselmo antes de 1978, año en que apareció en la isla. Su nombre real era otro, y tenía antecedentes por contrabando en la península. Había llegado a Tenerife huyendo de su pasado, construyéndose una nueva identidad, una vida tranquila y anónima. El amable anciano era una ficción, un personaje cuidadosamente construido durante décadas, para ocultar al hombre que era en realidad. El pueblo no solo había sido engañado, sino que había sido cómplice involuntario en la protección de un criminal, ofreciéndole el santuario perfecto. La invisibilidad que otorga la confianza ciega. La sargento Morales decidió volver a interrogar a los testigos de la época, pero esta vez con preguntas diferentes. No les preguntó qué vieron en la plaza, sino qué recordaban de Anselmo en aquellos días. Un pescador jubilado, que al principio se mostró reacio a hablar, finalmente rompió su silencio. Recordó que la noche de la desaparición, muy tarde, vio una pequeña luz en la zona de las cuevas cercanas a la casa de Anselmo. En su momento pensó que eran otros pescadores furtivos y no le dio importancia. También recordó que, durante las semanas siguientes, Anselmo parecía más nervioso de lo habitual, y que lo vio acarreando sacos de cemento hacia la parte trasera de su propiedad. Pensé que estaba arreglando el muro del patio, dijo el anciano, con la voz quebrada por la culpa. Para Elena, el cuaderno se convirtió en una obsesión. Pasaba horas mirando las fotocopias de los dibujos, buscando un mensaje oculto que solo una madre podría descifrar. Fue entonces cuando recordó una conversación intrascendente, semanas antes de la desaparición. Mateo le había contado, con la emoción de un gran secreto, que el abuelo Anselmo tenía un tesoro escondido en su sótano, una puerta mágica detrás de la pared. Ella le había restado importancia, atribuyéndolo a la desbordante imaginación de su hijo. Ahora, esas palabras resonaban en su mente como una sentencia de muerte. Su hijo no estaba fantaseando. Les estaba dando una advertencia que ellos habían sido incapaces de escuchar. La culpa de esa sordera se sumó al inmenso peso de su dolor. El equipo forense, mientras analizaba el cuaderno en el laboratorio, encontró algo más. Entre las páginas centrales, adherida con un trozo de celo amarillento, había una pequeña llave oxidada. No era una llave de puerta. Era una llave pequeña, de las que se usan para cajas de caudales o diarios antiguos. Junto a ella un trozo de papel de estraza doblado varias veces. Al desplegarlo, encontraron una lista de apodos: el manco, el gofio, el holandés, junto a cifras y fechas. No era un juego de niños. Parecía una contabilidad rudimentaria, un registro de pagos. La desaparición de Mateo dejaba de ser el acto de un único depredador para convertirse en la consecuencia de algo mucho más grande y organizado. La sargento Morales miró la lista de apodos sobre su escritorio. Sabía que algunos de esos hombres, probablemente seguían viviendo en el pueblo, envejeciendo, llevando vidas aparentemente normales. El asesino de Mateo estaba muerto, pero la verdad completa no. El silencio que había protegido a Anselmo durante tantos años no era solo suyo, era un silencio compartido, un pacto de miedo o de complicidad. La investigación había dado un giro radical. Ya no se trataba solo de hacer justicia a un niño, sino de desmantelar una red de secretos que había envenenado las raíces de la comunidad. Y sabía que, al empezar a tirar de ese hilo, muchos en el pueblo tendrían motivos para desear que aquella caja de hojalata nunca hubiera sido encontrada. Los días que siguieron a la desaparición se convirtieron en un torbellino de caos y desesperación. La Guardia Civil interrogó a cientos de personas, pero la fiesta había creado una niebla de testimonios contradictorios. Algunos juraban haber visto a un niño de rayas cerca del muelle, otros, en la cola de los coches de choque. Cada versión era un hilo suelto que no llevaba a ninguna parte.
No había un escenario del crimen, solo una plaza llena de gente donde un niño simplemente había dejado de existir. Para el inspector al mando, un hombre a punto de jubilarse, el caso se convirtió en una pesadilla logística y emocional. Era como intentar atrapar humo con las manos. La ausencia de cualquier pista tangible era tan absoluta que, por momentos, parecía un acto de magia negra, una desaparición imposible que desafiaba toda lógica y método de investigación. La investigación oficial desplegó todos sus recursos. Perros de rastreo perdían el rastro de Mateo en el centro mismo de la plaza, confundidos por los miles de olores de la multitud. Buzos de la Guardia Civil peinaron cada centímetro de la costa cercana, sin encontrar nada. Se revisaron las listas de pasajeros de todos los ferries que partieron de la isla en las siguientes 48 horas. Se investigó el entorno familiar y social hasta el agotamiento, buscando una fisura, un enemigo oculto, una deuda pendiente. Pero no había nada. El expediente de Mateo se fue convirtiendo en un monumento al fracaso, un cúmulo de informes que solo confirmaban una y otra vez la misma verdad desoladora. No había ni una sola prueba material, ni un solo testigo fiable, ni una sola línea de investigación que se sostuviera por sí misma. Para Javier, el mar, que siempre había sido su cómplice y sustento, se transformó en un enemigo silencioso y burlón. Dejó su barco amarrado en el puerto durante meses. Cuando finalmente volvió a salir a faenar, lo hacía solo, en un exilio autoimpuesto. Sus compañeros pescadores lo veían pasar las horas mirando el horizonte, sin apenas lanzar las redes, como si en lugar de peces buscara una respuesta en el vaivén de las olas. Se volvió un hombre de pocas palabras, con una mirada permanentemente nublada por la sospecha. Cada rostro familiar en el muelle era un potencial culpable, cada saludo una posible mentira. El dolor lo había convertido en un extraño en su propio pueblo, un fantasma que patrullaba la costa, torturado por la imagen de su hijo siendo engullido por el mismo océano que le daba de comer. Elena, en cambio, se construyó una fortaleza de silencio en la pequeña tienda de ultramarinos. Cada día, abría el negocio con una puntualidad robótica, atendiendo a los clientes con una amabilidad vacía, que no lograba ocultar el abismo en sus ojos. El sonido de la campanilla de la puerta se convirtió en una tortura, cada cliente una fuente de compasión que ella no quería ni podía soportar. Dejó la habitación de Mateo exactamente como él la había dejado, con la cama sin hacer y un dibujo a medio terminar sobre el escritorio. Limpiaba el polvo de sus juguetes cada semana, en un ritual de devoción y dolor que la mantenía anclada a un pasado que se negaba a morir. Su cuerpo se fue encogiendo, su voz se volvió un susurro. Vivía en un mundo en blanco y negro, donde el único color era el recuerdo de la camiseta de rayas de su hijo. La empatía inicial del pueblo, tan ferviente en las primeras semanas, se fue agriando con el paso de los meses, transformándose en un veneno de susurros y conjeturas. En la cola de la panadería, o en la barra del bar, las teorías más crueles comenzaron a circular. Algunos hablaban de problemas económicos de Javier, insinuando que podría haber vendido a su propio hijo. Otros, con una maldad aún más retorcida, apuntaban a Elena, a una supuesta depresión posparto tardía. La familia, ya destrozada por la pérdida, tuvo que soportar además el peso de la sospecha de su propia comunidad. El caso de Mateo no solo les había arrebatado a su hijo, también les había robado la red de seguridad, la confianza en sus vecinos, convirtiéndolos en parias en el único lugar que habían conocido como su hogar. Los años siguientes fueron una sucesión de torturas disfrazadas de esperanza. Cada cierto tiempo, una llamada anónima, o el testimonio de un turista reavivaba la llama, solo para apagarla con una crueldad infinita. Un camionero creyó verlo en un área de servicio de Gran Canaria. Un vidente aseguró que estaba vivo en una comuna en La Gomera. Cada pista era un viaje desesperado para Javier y Elena. Una hipoteca emocional y económica que los dejaba cada vez más vacíos. Vendieron un pequeño terreno que habían heredado para pagar a detectives privados que solo les entregaban informes llenos de humo. La falsa esperanza se convirtió en su peor enemigo, un ciclo de euforia y devastación que les impedía encontrar cualquier atisbo de paz, manteniéndolos permanentemente al borde de un precipicio del que nunca lograban caer del todo. Finalmente el tiempo hizo su trabajo implacable. El caso de Mateo se enfrió, convirtiéndose en una leyenda urbana, una historia triste que los abuelos contaban para que los niños no se alejaran en las fiestas. Para la Guardia Civil,
era un expediente más en el archivo de casos sin resolver. Para el pueblo, una cicatriz que preferían no tocar. Pero para Javier y Elena, el tiempo no había pasado. Vivían suspendidos en aquel 15 de agosto de 2005, atrapados en un bucle de dolor, del que no había escapatoria. Cada día era el mismo día, el día en que Mateo desapareció. La ausencia de su hijo era una presencia física en su casa, un tercer plato en la mesa, un silencio que gritaba más fuerte que cualquier palabra. Estaban condenados a buscarlo para siempre en los rostros de otros niños, esperando un milagro que sabían que nunca llegaría. 18 años después de que el rastro de Mateo se perdiera en el bullicio de la fiesta, en el verano de 2023, una joven pareja de arquitectos de Madrid compró la vieja casa de Anselmo en una subasta municipal. Su sueño era transformarla en un pequeño hotel rural, un proyecto lleno de ilusión que prometía inyectar nueva vida a ese rincón olvidado del pueblo. Llegaron con sus planos y una energía renovadora, completamente ajenos a la tragedia que impregnaba el aire de la localidad. Para ellos, la casa era un lienzo en blanco, una oportunidad de futuro. No podían imaginar que, tras aquellos muros desconchados por el salitre y el tiempo, aguardaba la clave de un misterio que había condenado a toda una comunidad a vivir con una pregunta sin respuesta. Su llegada fue el primer movimiento de una pieza de dominó que estaba a punto de derribar 2 décadas de silencio. Las obras de remodelación comenzaron en septiembre. El ruido de los martillos y las taladradoras rompió la quietud de la calle. Un sonido de progreso que, sin que nadie lo supiera, estaba a punto de desenterrar el pasado. Durante semanas, los trabajos se centraron en el tejado y las plantas superiores. Pero un día, al empezar a sanear el sótano, un espacio húmedo que olía a sal y a cerrado, uno de los albañiles notó algo extraño. Al golpear una de las paredes interiores, el sonido era hueco, diferente al del resto. No parecía una pared de carga. Movido por la curiosidad profesional, cogió un mazo y dio un golpe certero. El yeso se resquebrajó, revelando una estructura de ladrillos mal colocada, un remiendo que no tenía ningún sentido arquitectónico y que parecía haber sido levantado con prisa. La decisión de derribar esa pared falsa se tomó sin pensar en las consecuencias. Era una simple cuestión de sanear la estructura. Con cada golpe del mazo, caían trozos de ladrillo y un polvo denso llenaba el aire. Detrás no había más que un pequeño hueco, de apenas 1 metro de profundidad, oscuro y vacío. O casi vacío. En el suelo de tierra, cubierto por una fina capa de moho, descansaba una pequeña caja de hojalata, oxidada por la humedad y los años. Parecía una de esas cajas antiguas para guardar galletas o tabaco. Uno de los obreros, un hombre del pueblo que rondaba la treintena y que recordaba vagamente la conmoción de la desaparición, la recogió. No pesaba casi nada. La curiosidad inicial se mezcló con una extraña solemnidad, como si intuyera que lo que tenía en las manos no era un simple objeto olvidado. Con la ayuda de una espátula forzaron la tapa oxidada. El chirrido metálico resonó en el silencio del sótano. Dentro, sobre un lecho de papeles amarillentos, había un par de conchas, una piedra volcánica pulida y un pequeño cuaderno de dibujo con la tapa azul descolorida. El obrero que sostenía la caja se quedó paralizado. Aunque los colores se habían apagado, reconoció al instante el tipo de cuaderno que usaban en el colegio cuando él era niño. Con manos temblorosas, lo abrió. En la primera página, escrita con una caligrafía infantil e irregular, una sola palabra: Mateo. El aire del sótano se volvió denso, irrespirable. El hallazgo casual de unos obreros acababa de convertirse en la llave que reabriría la herida más profunda del pueblo, una herida que todos creían, o querían creer, que ya había cicatrizado. La llamada a la Guardia Civil se hizo en un susurro. En menos de media hora, la pequeña calle estaba tomada por vehículos oficiales, y la cinta de precinto volvió a rodear una propiedad en el pueblo, como no lo hacía desde aquella fatídica noche de 2005. La noticia corrió como la pólvora, de boca en boca, a través de mensajes de WhatsApp. Han encontrado algo de Mateo, en casa del viejo Anselmo. La incredulidad inicial dio paso a un estado de conmoción colectiva. Para Javier y Elena, la noticia fue un terremoto que sacudió los cimientos de su existencia anestesiada. Un agente se presentó en su puerta, con el rostro grave, para informarles del hallazgo. En sus ojos, por primera vez en años, se encendió una luz. No era esperanza.
Era algo mucho más complejo, la aterradora posibilidad de la verdad. Cuando a Javier y a Elena les mostraron la caja en una sala aséptica del cuartel, el tiempo se plegó sobre sí mismo. Elena reconoció la abolladura en una de las esquinas, producto de una caída de Mateo mientras corría por la playa. Su mano, temblorosa, la acarició como si pudiera sentir el calor de su hijo a través del metal frío y oxidado. Javier, por su parte, se quedó mirando el cuaderno de dibujo, incapaz de tocarlo. Era el mismo que él le había comprado la semana anterior a la fiesta, un pequeño regalo sin motivo aparente. Ver aquellos objetos, pruebas tangibles de los últimos momentos de su hijo, fue más devastador que 18 años de incertidumbre. La ausencia abstracta se había vuelto insoportablemente real. El vacío tenía ahora un peso, una forma y un olor a tierra húmeda y a secreto guardado. El análisis del cuaderno se convirtió en una tarea casi arqueológica. Los dibujos, escaneados en alta resolución, mostraban el mundo a través de los ojos de un niño de 9 años. Barcos pesqueros con nombres inventados, pulpos sonrientes y el Teide escupiendo un humo de colores. Pero la última página era diferente. Era un retrato. Un dibujo infantil, con trazos torpes pero con una precisión asombrosa en los detalles clave. La barba blanca y espesa, las gafas redondas y una sonrisa amplia, casi una mueca, que todos en el pueblo asociaban con Anselmo. Junto al dibujo, una fecha escrita con esmero. 15 de agosto de 2005. No era solo un retrato, era una firma. Una acusación silenciosa que había esperado casi 20 años para ser leída. La sonrisa de Anselmo, antes un recuerdo entrañable, se convirtió de repente en la máscara de un monstruo. La sargento Isabel Morales observó la fotocopia del dibujo de Anselmo sobre su mesa. Ya no era una simple reliquia de un caso sin resolver, era un mapa. La investigación, estancada durante casi 20 años en el laberinto de la falta de pruebas, tenía por fin un punto de partida, un rostro. El amable anciano se había convertido en el sospechoso número 1, y su muerte no iba a ser un obstáculo. Morales ordenó reabrir el expediente con carácter de urgencia y solicitó todos los archivos relacionados con Anselmo, por insignificantes que parecieran. La atmósfera en el cuartel cambió por completo. El fantasma de Mateo había regresado, pero esta vez, traía consigo un nombre. El silencio del pueblo estaba a punto de ser quebrado por el peso de una verdad que había permanecido enterrada demasiado cerca, bajo la sonrisa de un vecino ejemplar. La primera revelación no tardó en llegar y fue demoledora. Al cruzar los datos de Anselmo con los archivos policiales nacionales, descubrieron que su identidad era una invención. Su verdadero nombre era otro, y bajo esa identidad original, acumulaba un historial de delitos menores por contrabando de tabaco y alcohol en la costa de Cádiz durante los años 70. Había desaparecido del radar de la justicia en 1978, el mismo año en que un hombre llamado Anselmo, sin pasado aparente, compró una pequeña casa de pescadores en Tenerife. Había huido, se había reinventado, construyendo con paciencia la fachada de un anciano inofensivo. Esta revelación no solo confirmaba que el hombre tenía la capacidad de engañar, sino que proporcionaba un posible móvil que nadie había considerado. Mateo no fue víctima de un depredador, sino de un criminal que protegía sus secretos. Con esta nueva perspectiva, la sargento Morales volvió a examinar el contenido de la caja de hojalata. La lista de apodos que al principio parecía un juego infantil, cobró un significado siniestro. El manco, el gofio, el holandés. No eran personajes de fantasía sino alias. Morales entendió que Anselmo no había actuado solo. Su operación de contrabando probablemente había continuado en la isla, a pequeña escala, bajo el manto de la normalidad del pueblo. Aquellos hombres eran sus cómplices. La desaparición de Mateo ya no era el acto impulsivo de un solo hombre, sino la consecuencia de una red de silencio y complicidad. La investigación se expandió. Ahora no buscaban a un asesino, sino a los miembros de una conspiración que habían permitido que una tumba permaneciera sellada durante 18 años. El primer hilo del que tirar fue el manco. Solo había un hombre en el pueblo al que le faltaban 2 dedos de la mano derecha, un pescador retirado llamado Carmelo, que ahora regentaba una pequeña tienda de artículos de pesca en el muelle.
Un hombre de 70 años, de apariencia frágil y mirada huidiza. Cuando la sargento Morales se sentó frente a él en la trastienda de su local, el anciano se deshizo. No confesó, pero su cuerpo lo hizo por él. El temblor de sus manos, el sudor frío en su frente y su incapacidad para mantener la mirada, eran una declaración de culpabilidad. Negó conocer a Anselmo más allá de un saludo cordial, pero cuando Morales le preguntó por las cuevas cercanas a la vieja casa, Carmelo palideció y murmuró algo sobre malos recuerdos, sellando su destino y el de sus compañeros. La mención de las cuevas fue la segunda pieza clave del rompecabezas. La sargento Morales recordó el testimonio olvidado de un viejo pescador durante la investigación original, aquel que dijo haber visto una luz en esa zona la noche de la desaparición. Todo encajaba. La red de contrabando usaba esas cuevas volcánicas, de difícil acceso y perfectas para ocultar mercancía. La hipótesis se volvió dolorosamente clara. Mateo, en una de sus exploraciones, debió de ver algo que no debía. Se topó con ellos en plena operación. No fue un secuestro planeado en la plaza, fue una captura para silenciar a un testigo inesperado. La fiesta del pueblo solo fue el escenario perfecto para que su ausencia pasara desapercibida durante las primeras horas cruciales, dándoles tiempo para actuar. Con una orden judicial, un equipo de la Guardia Civil, acompañado por unidades caninas y especialistas en espeleología, acordonó la zona de los acantilados detrás de la antigua propiedad de Anselmo. Era un laberinto de formaciones volcánicas, un terreno hostil que durante años había sido el patio de recreo de Mateo. Ahora se había convertido en su posible tumba. La búsqueda fue metódica y angustiosa. Los perros marcaban varias zonas, confundidos por el paso del tiempo y la salinidad del ambiente. Durante 2 días peinaron cada grieta, cada oquedad, sin encontrar nada más que restos de antiguas fogatas y basura. La frustración comenzaba a cundir entre los agentes. Parecía que, una vez más, el secreto de Mateo iba a escurrírseles entre los dedos, protegido por la propia geografía de la isla. Fue entonces cuando la sargento Morales, releyendo las notas del interrogatorio a Carmelo, se fijó en un detalle que había pasado por alto. El anciano había mencionado que Anselmo era muy suyo para sus cosas, y que le gustaba el cemento. Recordó también el testimonio del pescador que lo vio acarreando sacos. No estaba arreglando un muro del patio. Estaba sellando algo. Morales solicitó la intervención de una unidad con georradar, una tecnología impensable en 2005. El equipo se centró en una pequeña cueva cuya entrada parecía haber sido alterada artificialmente con rocas y argamasa. Tras unas horas de escaneo, el monitor emitió una señal clara. Bajo el suelo de tierra, a 1,5 metros de profundidad, la máquina detectó una losa rectangular de hormigón. Una estructura anómala, densa y deliberadamente oculta. El silencio que cayó sobre el equipo fue absoluto. Todos sabían lo que estaban a punto de encontrar. La orden de la sargento Morales fue escueta y directa. «Abridlo». El sonido agudo de una sierra de disco cortando el hormigón rasgó el silencio de la cueva, levantando una nube de polvo gris que se mezclaba con el aire salino. Los operarios trabajaban con una precisión quirúrgica, bajo la atenta mirada del equipo forense y de la propia sargento. A unos metros en la entrada de la cueva, recortados contra la luz del atardecer, Javier y Elena esperaban. No hablaban, no se movían. Eran 2 estatuas de sal, petrificadas por una espera de 18 años que estaba a punto de terminar. Cada segundo que pasaba, cada centímetro de hormigón que se cortaba, era un martillazo en el corazón de un pueblo que contenía la respiración, aguardando una verdad que temían tanto como deseaban. Cuando el último trozo de la losa fue retirado, lo que apareció debajo silenció hasta el murmullo del mar. No era tierra suelta. Era un bulto compacto, envuelto en los restos podridos de lo que parecía una vieja red de pesca. Un olor denso, inconfundible y terrible, emanó del hueco, obligando a algunos de los presentes a retroceder. El equipo forense se arrodilló, y con una delicadeza infinita, comenzó a retirar los jirones de la red y la tierra compactada. La tensión era insoportable. Ya no había dudas, solo la necesidad de una confirmación visual, de un último y cruel acto de reconocimiento. La sargento Morales se mantuvo firme, con el rostro impasible, pero sus nudillos, blancos por la fuerza con que apretaba sus manos, delataban la tormenta que se libraba en su interior. Y entonces, apareció.
Entre la tierra oscura y los restos de tela, un objeto pequeño y descolorido por la humedad, pero con una inconfundible franja roja en el lateral. Una zapatilla deportiva. La misma que Elena le había comprado a Mateo una semana antes de la fiesta, la que él se negaba a quitarse porque le hacía correr más rápido. El grito de Elena no tuvo sonido. Fue un colapso silencioso. Un cuerpo que se rinde por fin al peso de una certeza insoportable. Javier la sostuvo, pero sus propias piernas flaquearon, y ambos cayeron de rodillas sobre la arena. La esperanza, esa cruel compañera de viaje durante casi 2 décadas, había muerto definitivamente en aquella cueva. Lo que quedaba era el abismo del duelo, un dolor puro y sin paliativos, pero, por primera vez, un dolor con un final. La fotografía de la zapatilla sobre la mesa de interrogatorios fue el golpe de gracia para Carmelo, el manco. El anciano, que hasta entonces se había mantenido en una negación temblorosa, se derrumbó por completo. Su cuerpo se sacudió en sollozos secos, el llanto de un hombre que ha cargado con un peso demasiado grande durante demasiado tiempo. Su confesión no fue un torrente, sino un goteo de palabras rotas, de frases ahogadas por la culpa y el miedo. No queríamos hacerle daño, susurró. Fue un accidente. El niño nos vio. Vio la mercancía en la cueva. Anselmo se asustó porque el crío lo reconoció. Dijo que él se encargaría, que solo iba a darle un susto para que no hablara. Le creímos. Todos le creímos. El monstruo no era uno, eran varios, y su cobardía había costado la vida de un niño. La reconstrucción de aquel 15 de agosto fue devastadora. Mateo, en su afán explorador, se había alejado de la plaza, y había llegado a la zona de las cuevas. Allí, se topó con Anselmo, Carmelo y otros 2 hombres descargando fardos de una pequeña embarcación. Era una operación de contrabando de tabaco, una actividad que llevaban años realizando con total impunidad. El niño en su inocencia no entendió lo que veía, pero sí reconoció a Anselmo, el abuelo que le daba caramelos. El pánico se apoderó del grupo. Anselmo, usando su fachada de hombre bueno, se acercó a Mateo, y con la promesa de enseñarle un tesoro de piratas de verdad, se lo llevó con él hacia su casa. Los demás, paralizados por el miedo a ser descubiertos, dejaron que su líder manejara la situación, convirtiéndose en cómplices de un secuestro a plena luz del día. En el sótano de su casa la intención de Anselmo, según el relato de Carmelo, era solo asustar al niño, obligarle a guardar silencio. Pero Mateo era listo, y al darse cuenta de que no había ningún tesoro, intentó escapar gritando. Anselmo, desesperado, le tapó la boca y la nariz con su mano para acallarlo. En el forcejeo, en el pánico de ser descubierto, apretó demasiado fuerte, durante demasiado tiempo. No fue un acto de maldad premeditada, sino una consecuencia brutal del miedo de un criminal acorralado. Cuando retiró la mano, el pequeño cuerpo de Mateo yacía inerte en el suelo. El accidente se había convertido en un asesinato. El susto se había transformado en una sentencia de la que ya no había escapatoria para ninguno de ellos. Esa misma noche, mientras el pueblo entero buscaba a Mateo con linternas y gritaba su nombre, Anselmo y sus cómplices llevaron a cabo el acto final de su atrocidad. Al amparo de la oscuridad y del ruido de los últimos fuegos artificiales de la fiesta, transportaron el cuerpo sin vida del niño de vuelta a la cueva. Lo envolvieron en una red de pesca, lo depositaron en un hoyo que cavaron con prisa, y lo cubrieron con una losa de hormigón que mezclaron allí mismo, usando el agua del mar. Sellaron la tumba y su secreto, condenando a una familia a la tortura de la incertidumbre, y a un pueblo a vivir con una herida abierta. Anselmo, el amable anciano, había orquestado no solo una muerte, sino una conspiración de silencio que había durado casi 20 años. La confesión de Carmelo desmoronó el castillo de naipes que había protegido a los culpables durante casi 2 décadas. Esa misma noche la Guardia Civil detuvo a los otros 2 hombres de la lista. El gofio, un jubilado que pasaba sus días jugando a las cartas en el bar del puerto, y el holandés, un antiguo marinero que vivía postrado en una silla de ruedas. Eran ancianos, hombres frágiles cuyos cuerpos ya no guardaban relación con la fuerza que usaron para sellar una tumba. Sus detenciones no fueron violentas, fueron rendiciones silenciosas, el final inevitable de una mentira que se había vuelto demasiado pesada para soportar. Al verlos salir esposados de sus casas, el pueblo no sintió rabia, sino una profunda y helada desolación.
Los monstruos no eran extraños, eran sus vecinos, los hombres que les habían sonreído durante 18 años con las manos manchadas de sangre. La onda expansiva de la verdad sacudió los cimientos de la comunidad. La historia del amable Anselmo se convirtió en una leyenda negra, un cuento de terror que los padres usarían para advertir a sus hijos sobre los lobos con piel de cordero. Cada vecino se convirtió en un detective de su propia memoria, reexaminando conversaciones triviales, gestos que en su día parecieron inocentes, y que ahora adquirían un significado macabro. Nació una vergüenza colectiva, un sentimiento de culpa por no haber visto, por no haber sospechado, por haber permitido que el mal echara raíces en su paraíso. La confianza, ese pilar invisible que sostenía la vida del pueblo, se había hecho añicos. Ya nadie miraría a sus vecinos de la misma manera. El caso de Mateo les había enseñado la lección más cruel: el verdadero peligro no siempre viene de fuera. Para Javier y Elena, la verdad no trajo alivio, sino un tipo diferente de dolor, el dolor de la certeza. La tortura de la incertidumbre había terminado, pero ahora comenzaba el duelo real, un proceso que les había sido negado durante 18 años. Tuvieron que enfrentarse al procedimiento más inhumano de todos, la identificación formal de los restos de su hijo a través de los registros dentales. En una sala fría y aséptica, un forense les confirmó con palabras técnicas lo que sus corazones ya sabían. Fue un momento de una brutalidad insoportable, pero también fue el primer paso hacia un final. Por primera vez, no tenían que buscar a Mateo en los rostros de extraños, ni en las promesas vacías de los videntes. Podían, por fin, empezar el largo y doloroso camino de despedirse de él. El juicio contra Carmelo y los otros dos cómplices no fue un espectáculo mediático, sino un proceso sombrío y rápido. La confesión de El Manco, junto con las pruebas forenses irrefutables, no dejaba lugar a dudas. Los tres ancianos, sentados en el banquillo de los acusados, eran la imagen de la derrota. Escucharon los cargos de encubrimiento y profanación de cadáver con la mirada perdida, como si la historia que se contaba en la sala perteneciera a otras personas, a los hombres más jóvenes y fuertes que habían sido. Fueron condenados a penas de prisión que, dada su avanzada edad y su frágil salud, equivalían a una cadena perpetua. No hubo gritos de victoria en la sala. Solo el silencio pesado de una justicia que, aunque tardía, había llegado para cerrar el último capítulo legal de la tragedia. 18 años, 3 meses y 12 días después de su desaparición, Mateo tuvo por fin un funeral. La pequeña iglesia del pueblo se quedó pequeña para acoger a la multitud que vino de todos los rincones de la isla. Era una comunidad entera pidiendo perdón en silencio. El pequeño ataúd blanco, cubierto de flores silvestres, fue llevado a hombros por los compañeros de pesca de Javier y por los amigos de la infancia de Mateo, hombres ahora con barba y familias propias. Elena, sostenida por Javier, caminó detrás del féretro, con la cabeza alta por primera vez en mucho tiempo. No lloraba de desesperación, sino de una tristeza serena. Estaba enterrando a su hijo, no su recuerdo. Era el acto final de amor, el adiós que le habían robado y que ahora por fin podían darle. La vida en el pueblo nunca volvió a ser la misma, pero encontró una nueva y extraña paz. Javier y Elena vendieron la tienda de ultramarinos y se mudaron a una pequeña casa con vistas al mar, el mismo mar que su hijo amaba. Empezaron a hablar de nuevo, no sobre la búsqueda, sino sobre los recuerdos felices, rescatando a Mateo de la tragedia. En el mirador de la costa, donde al niño le gustaba sentarse a dibujar, el ayuntamiento colocó una pequeña placa de bronce. No tenía fechas ni apellidos, solo una frase: para Mateo, el niño que nos enseñó a mirar las estrellas de mar. La herida del pueblo se convirtió en una cicatriz, un recordatorio permanente de que la verdad, por dolorosa que sea, es lo único que puede guiar a las almas perdidas de vuelta a casa. La justicia que llegó para Mateo fue imperfecta y tardía. El principal responsable, Anselmo, se había llevado su versión de los hechos a la tumba, escapando del juicio de los hombres, pero no del juicio del tiempo. Sus cómplices, ancianos consumidos por la culpa y la enfermedad, recibieron una condena que era más un epílogo biológico que un castigo penal. Sin embargo, para la comunidad, la resolución del caso no buscaba venganza, sino comprensión. Necesitaban entender cómo la oscuridad había crecido en su seno, protegida por la normalidad y la confianza. La verdadera sentencia no se dictó en un tribunal,
sino en la conciencia colectiva del pueblo, que tuvo que aprender a vivir con el conocimiento de que la bondad de un rostro puede ser la máscara más aterradora de todas, y que el olvido nunca es una opción, solo una tregua con la verdad. Para Javier y Elena, la paz nunca fue una posibilidad, pero la certeza les trajo una forma de serenidad. Dejaron atrás la tienda, aquel escenario de su dolor silencioso, y encontraron un nuevo hogar en un lugar donde el mar no era un recordatorio de la pérdida, sino del amor de su hijo por la vida. Ya no buscaban a Mateo en el horizonte, lo encontraban en el vuelo de una gaviota, en el brillo de una concha en la orilla, en los dibujos que guardaron como un tesoro sagrado. Aprendieron a hablar de él en presente, recordando sus risas y sus preguntas interminables, rescatando al niño del monstruo que se lo llevó. Su duelo no fue un final, sino una transformación. El amor por su hijo, antes una herida abierta, se convirtió en el ancla que les permitió por fin dejar de estar a la deriva en un mar de incertidumbre. El pueblo también encontró su propia forma de honrar la memoria de Mateo. La fiesta patronal del 15 de agosto nunca volvió a ser la misma. Ahora, antes de que la música comience, se guarda un minuto de silencio en la plaza. Es un silencio que pesa, un recuerdo colectivo que une a todos en una misma emoción. La placa de bronce en el mirador se ha convertido en un lugar de peregrinación silenciosa, donde los niños dejan piedras pulidas por las olas y los mayores miran al mar, reflexionando. El caso de Mateo se convirtió en el legado más doloroso de la comunidad, una advertencia sobre los peligros de la confianza ciega y un recordatorio de que cada miembro de la comunidad es guardián de la seguridad de sus niños. La inocencia perdida de aquel día se transformó en una vigilancia perpetua, en una promesa silenciosa de que nunca más volverían a mirar hacia otro lado. Al final, la historia de Mateo trasciende las fronteras de esta pequeña isla. Es un relato universal sobre cómo el secreto más oscuro puede esconderse a plena vista, protegido por la rutina y la apariencia de normalidad. Nos enseña que la verdad, por muy terrible y devastadora que sea, es el único camino hacia la sanación. No borra el dolor, pero le da un nombre, un rostro y un final. Aquel día, el pueblo aprendió que no hay tumba tan profunda que el tiempo no acabe por profanar, ni silencio tan denso que la verdad no pueda romper. Porque la justicia puede tardar, pero la memoria, cuando se mantiene viva, tiene una fuerza implacable que, tarde o temprano, siempre acaba por encontrar su camino de vuelta a la luz. La historia de Mateo ha encontrado su final, pero muchas otras familias siguen esperando respuestas. Si crees que ninguna víctima debe ser olvidada, y que la búsqueda de la verdad es un pilar fundamental de nuestra sociedad, por favor comparte este vídeo. No te olvides de suscribirte para conocer más investigaciones profundas sobre casos que merecen ser contados. Gracias por escuchar.